El presente trabajo de investigación, presentado como requisito parcial para optar al título de abogado denominado Restitución de Tierras, víctima de despojo, una mirada desde la Ley 1448 de 2011, artículo 28, numeral noveno y artículo 74 y subsiguientes, con enfoque en el municipio de San Vicente del Caguán, el cual fue elaborado por Emerson Alberto Zapata Machado, Eduardo Fernando Acevedo Villegas y Omar Rodríguez Jiménez. Como resumen del trabajo puedo manifestar que en Colombia se ha presentado un conflicto armado que deja como consecuencia un sinnúmero de víctimas. Entre estas se encuentran aquellas personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen, dejando atrás sus bienes y propiedades, por lo que el restablecimiento de los derechos de estas personas se han tornado indispensable y exigible al Estado. Para ello se creó la Ley 1448 de 2011, en la cual se incluye la restitución de tierras como un proceso que pretende devolver el derecho real a aquellos que han tenido que salir de sus propiedades producto de la violencia. De acuerdo con ello, dentro de este trabajo investigativo se presenta un primer capítulo que expone la historia o antecedentes de la restitución de tierras en Colombia, para luego pasar a un segundo capítulo, el cual se analiza el marco normativo que tiene Colombia con respecto al restablecimiento de derechos para los desplazados por la violencia, realizando un enfoque en la Ley 1448 de 2011 y los decretos reglamentarios. Y por último, un tercer capítulo que permite identificar plenamente los requisitos exigidos para adelantar el proceso de restitución de tierras en Colombia, todo ello con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la situación actual de la figura de restitución de tierras para las víctimas del despojo desde el artículo 28, numeral noveno y artículo 74 de la Ley 1448 del 2011, con un enfoque en el municipio de San Vicente del Caguán? Por otra parte, el título de nuestro trabajo lo denominamos Restitución de Tierras, víctimas de despojo, una mirada desde la Ley 1448 de 2011, artículo 28, numeral noveno y artículo 74 y subsiguientes, con enfoque en el municipio de San Vicente del Caguán. Igualmente, como planteamiento del problema se puede manifestar que el reto que tiene el Estado y desde luego la sociedad colombiana es recuperar la confianza de las víctimas en las instituciones. Con la Ley 1448 de 2011 de restitución de tierras se busca saldar la deuda histórica, social y jurídica con las víctimas del despojo ocasionado por un conflicto armado de más de 6 décadas. Además, se crea esta ley para defender, garantizar y reivindicar los derechos de millones de personas que han sufrido despojos, desplazamientos y abandonos forzados. La Ley 1448 de 2011 está basada en un modelo de justicia transicional que pretende garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos rindan cuentas de sus actos. Se encamina además en la restauración de derechos, en desplegar justicia, en la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas, con el fin de contemplar la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales en aras de una reconciliación nacional y de abonar para una paz duradera y sostenible. Es importante una restitución adecuada, plena y efectiva, en la que se les devuelva a las víctimas sus proyectos de vida y se restauren los derechos producto del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado interno, que éstas puedan gozar de nuevo la libertad, de la identidad, de la vida en familia, retomar su ejercicio de la ciudadanía, que puedan retornar igualmente a sus lugares de residencia e incluso que se les facilite la reintegración a sus empleos, la devolución de sus bienes en una adecuada consolidación y estabilización socioeconómica. Es Luis Fernando Acevedo Villegas. La pregunta problematizadora es: ¿cuál es la situación actual de la figura de restitución de tierras en Colombia, según el artículo 28
en su numeral 9 y el artículo 74 de la Ley 1448 del 2011, con un enfoque en San Vicente del Caguán. Uno de los objetivos de este trabajo es establecer un recorrido por los antecedentes de la restitución de tierras en Colombia, con un enfoque en el municipio de San Vicente del Caguán. El segundo objetivo es identificar el marco constitucional legal vigente que contemple la prevención y defensa de la restitución de derechos para las víctimas de despojo, con un enfoque en el municipio de San Vicente del Caguán. El tercer objetivo es analizar los requisitos de la ley para poder hacer una reclamación de derechos de las víctimas de despojo según el artículo 28 en su numeral 9 y la ley 1448 del 2011. La justificación de este trabajo es que el Estado colombiano está en la obligación de garantizar a todos los ciudadanos el reconocimiento de sus derechos, como lo son el derecho a una vida digna, el derecho a la no repetición de víctimas, el derecho a que se haga justicia. También es menester del Estado colombiano reparar a estas víctimas, ya que han sido de una u otra manera han sido afectadas en daños morales como daños materiales. El Estado debe replantear de manera oportuna reconocer a estas víctimas de manera económica. Mi nombre es Emerson Alberto Zapata Machado. Continuando con el tema de nuestro proyecto de grado, ya comentado por mis compañeros anteriormente, les voy a hablar de la metodología, marco teórico y conclusiones. La metodología que utilizamos para realizarlo es de enfoque cualitativo, ya que pretende la comprensión de unos fenómenos sociales y desde luego jurídicos en el tema que nos atañe. El instrumento empleado en la recolección de la información es un rastreo documental que consiste en un análisis de la información escrita sobre un tema en particular. Al hablar del marco teórico debemos resaltar que es bastante amplio, pero nos enfocamos en la Ley 1448 de 2011, en la figura de restitución de tierras, teniendo en cuenta su radio de ejecución y cumplimiento para las víctimas despojadas o que fueron obligadas a abandonar de manera forzada sus tierras y predios, y que además busca garantizar las condiciones socioeconómicas para que las personas puedan llevar una vida digna. Otro ítem es el concepto de víctimas del conflicto. Sabemos que son miles las personas muertas, con lesiones, mutiladas o que fueron víctimas del secuestro o que resultaron afectadas por causa de diversos actos y acciones emanadas del conflicto armado interno colombiano, el cual desató uno de los más grandes desplazamientos forzados conocidos. Es clave que cualquier solución en escenario de posconflicto en Colombia necesita una verdadera solución a las víctimas y en este caso a las víctimas despojadas o que fueron desalojadas de sus tierras, en donde se evidencie la magnitud de este drama personal y desde luego colectivo. Como conclusiones, podemos iniciar diciendo que aunque la ley de restitución de tierras es un aporte grande a la justicia y en especial a las personas y familias que han sido despojadas o desplazadas de sus tierras, con un ejemplo como fue el primer trámite que prosperó el del señor Efraín Penque, quien era habitante de la vereda El Diviso del municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá. Este señor fue desplazado por la violencia después de que un grupo al margen de la ley, específicamente la FARC, le asesinaran a uno de sus hijos y recibiera la advertencia de tener que salir de este lugar. Esta sentencia es la primera que marca el camino de la restitución de tierras y demuestra que es posible y que es solo cuestión de realizar el trámite debidamente y también llenarse de paciencia. Pero también es cierto que el camino no es nada fácil para las víctimas, ya que se presenta una situación de multiplicidad de dueños de predios que se quiere recuperar, dejando en manos de los jueces y de magistrados la decisión de a quién entregar. Este es el problema más frecuente que ha tenido el proceso de restitución de tierra y que se puede convertir en una revictimización de las víctimas. Teniendo en cuenta las cifras conocidas, nos deja un sinsabor con respecto a la eficacia de la Ley 1448 de 2011 en el reconocimiento de las víctimas a la restitución de tierras. Y la conclusión es que
es inoperante en lo que respecta a la efectiva devolución de las tierras a las víctimas. Muchas gracias por su atención.